Estamos a esta hora, pero con mi invitada, porque servicios como la medicina prepagada y otros temas como matrículas, arrendamientos, alimentos y hasta infracciones de tránsito se incrementarán este año. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Tiene usted claro los términos básicos de la economía que se mencionan por estos días? Precisamente para hablar de este tema me acompaña la economista Catalina Tobón. Catalina, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Bien, Catalina, hablemos primero de estos términos. Se habla de inflación, de déficit fiscal, de reforma agraria. ¿Qué significa cada uno de estos términos? Bueno, inflación es el incremento de los precios, del nivel general de precios de la economía. Y nos afecta a todos, pues porque evidentemente en el día a día pues sufrimos y nos vemos afectados por un incremento mayor de lo esperado en el nivel general de precios. Cuando hablamos de crecimiento, pues básicamente es cuánto crece la economía, cuánta generación de empleo se está dando a partir de ella. Cuando hablamos de una reforma tributaria, pues estamos hablando de un cambio en el sistema general de impuestos que existe en el país. Cuando hablamos de déficit fiscal, pues hablamos del balance del gobierno. El gobierno recibe sus ingresos de los impuestos y de los dividendos de las empresas estatales. Entonces, cuando el gobierno no cuenta con los ingresos suficientes provenientes de impuestos, o cuando hay falencias en esas base, digamos, tributaria o en ese sistema general de impuestos, pues aparecen las reformas tributarias, que no son simplemente cambios. No lo dice usted, no lo digo yo, lo dice el presidente Santos. Hay preocupación sobre la economía durante este año. Son los titulares de los principales medios de comunicación. ¿Esta especulación genera más pánico? Sí, sin lugar a dudas, las perspectivas económicas son un factor clave en la dinámica de una economía. Y por supuesto, la mayoría de los analistas estamos viendo que el 2016 va a ser un año complicado, un año posiblemente menos favorable frente al 2015. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Entonces, lo primero, hay que hablar del panorama internacional. Los temas claves en el panorama internacional están relacionados con la subida de tasas en Estados Unidos, con los precios del petróleo, y esto está relacionado. En Estados Unidos hablamos del dólar. Estamos hablando de las tasas de interés en Estados Unidos, las que regula el Banco Central de Estados Unidos, que es lo que se llama la Reserva Federal, o la FED, que oímos todo el tiempo en las noticias. Ese es un factor importante. Si la FED sube más rápido de lo esperado las tasas de interés, sin lugar a dudas, esto puede afectar el comportamiento de la economía a nivel global. Ese es un primer aspecto. Segundo aspecto es la economía china. Es una de las economías más importantes del mundo. Y si China, en cierta forma, se desacelera más de lo esperado, eso también puede generar ruido. Y por último, y muy importante para nosotros, esa relación entre la dinámica de China, la oferta de petróleo y los precios finalmente del petróleo nos afecta. Nosotros somos una economía con una vocación petrolera, cuya dependencia, nuestra economía depende en gran medida del precio del petróleo. Entonces, en la medida en que el precio del petróleo siga cayendo, eso genera ¿qué? Genera menor crecimiento del sector petrolero en Colombia y en general menor crecimiento de la economía en general. Adicionalmente, el tipo de cambio, que es lo que muestra la salud o lo que mide la salud de nuestra economía, pues empieza a debilitarse. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, pues a menores precios del petróleo, lo que pasa es que nuestro tipo de cambio sube. Pero resulta que nosotros en nuestra economía importamos muchos productos, y si el tipo de cambio sube, pues esos productos van a encarecerse y el nivel general de precios se va a encarecer. Entonces nosotros en All Mutual consideramos que en el 2016 la economía colombiana seguramente va a crecer un poco menos de lo que posiblemente creció en el 2015. En general estamos estimando un crecimiento por encima del 3% para el 2015, y para el 2016 creemos que la economía va a crecer por debajo del 3%. El nivel de precios, el año pasado, el 2015, cerró con una inflación cercana al 7%. Eso es un nivel que no hemos visto hace mucho tiempo. Cerramos con 6.77. Este año estamos previendo que la inflación se desacelere, pero se desacelere al cierre del año. Entonces nosotros como consumidores, ¿el 4.5? nosotros estamos previendo algo más cercano al 5%, pero sí obviamente por debajo de ese 6.77 que vimos en el 2015. El problema es que a lo largo del año vamos a ver las presiones bastante altas, y solo al cierre del año vamos a ver que esas presiones van a caer. Entonces nosotros como consumidores vamos a vivir en nuestro día a día mayores precios, y eso sin lugar
lugar a dudas, pues afecta un poco la calidad y el poder adquisitivo de las personas. Hablando de lo que pasa en este momento con el petróleo, por ejemplo, la BP ha anunciado que va a retirar cerca de 4.000 personas hasta el 2017. ¿Qué pasa con esas personas? O sea, ¿se va a incrementar a raíz de esas firmas que pensábamos que eran las más sólidas para prestar cierto tipo de trabajo? ¿Va a incrementar la economía informal de cierta manera? ¿Eso repercute en la economía informal? Sin lugar a dudas, una economía altamente dependiente como la nuestra, el precio del petróleo se ve afectada por menores precios internacionales, y eso se ve afectado, como lo decía, en menores niveles de crecimiento, en salida de empresas del mercado, en un incremento de la tasa de desempleo. Y la pregunta es ¿hasta cuándo y hasta qué nivel puede caer el precio del petróleo? En estos días hemos visto niveles mínimos de 12 años, el petróleo tratando de llegar a niveles por debajo de $30 el barril, que eso no lo hemos visto hace mucho tiempo, y evidentemente nos preguntamos por qué se da. Entonces hay un factor de fuerte oferta a nivel global, porque sin lugar a dudas la oferta de Estados Unidos, la oferta de los países miembros de la OPEP se ha incrementado y no hay nadie que quiera reducir la oferta, pero también un demandante muy importante de petróleo, que es China, pues está desacelerando su ritmo de crecimiento, y hay preocupaciones frente a una profundización de esa desaceleración, y eso trae unas expectativas más negativas, y eso hace que los precios caigan. Y en la medida en que los precios sigan cayendo, se da como un círculo vicioso. Entonces, más inflación, más depreciación, más inflación, más desempleo, pero finalmente recordemos que estamos en un tema de expectativas. Finalmente, Catalina, ¿es momento de invertir o de ahorrar? Es momento de ahorrar, pero también en los momentos de alta volatilidad también se dan oportunidades de inversión bien interesantes. Entonces yo creo que es momento para las dos cosas. Catalina, muchísimas gracias.